En la fiesta de Navidad, mi hijo millonario me abrazó y dijo: «¿Disfrutando los $5.000 al mes, mamá?» Me puse pálida. «Hijo, estoy trabajando en 2 empleos», le respondí. Fue entonces cuando mi nuera, tan codiciosa como siempre, se atragantó con la comida. «Me alegra tenerte aquí. Quédate hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Soy Dorene, tengo 65 años, y pensé que ya había vivido todos los dolores que la vida podía ofrecerme. Me equivoqué. Nada me preparó para lo que pasó en la fiesta de Navidad de mi hijo el pasado diciembre. Bastó una sola frase para que todo mi mundo se viniera abajo. La fiesta fue exactamente lo que esperaba de Boyd y su esposa Edna, lujosa, fría y pensada para impresionar a extraños. Su casa parecía de revista, encimeras de mármol, lámparas de cristal, un derroche. Yo estaba en un rincón del enorme salón, con mi mejor vestido, un azul marino que compré en rebaja hace 3 años, sintiéndome completamente fuera de lugar entre trajes de diseñador y vestidos de gala. Me dolían los pies. Acababa de terminar un turno de 8 horas como cajera en el supermercado. Y antes de eso, pasé la mañana limpiando oficinas en el centro. A mi edad, tener 2 trabajos no era fácil, pero era la única manera de sobrevivir. Mi pensión no alcanzaba ni para el alquiler, mucho menos para la comida o los medicamentos. Boyd estaba al otro lado de la sala, con la pinta impecable del CEO tecnológico en que se había convertido. Alto, confiado, con un traje que seguro costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Reía con unos socios de negocios, con una copa de whisky caro en la mano. A pesar de todo, me sentí orgullosa. Había trabajado durísimo para que él pudiera llegar hasta ahí. Yo lo había dado todo por él. Edna se deslizaba entre los invitados como si el mundo le perteneciera. Siempre fue hermosa, rubia, impecable, con ese aire de seguridad que solo da una vida sin preocupaciones económicas. Pero cada vez que me miraba, había algo helado en sus ojos verdes. Algo que me hacía sentir pequeña, invisible. Estaba a punto de tomar un bocadillo de la mesa cuando Boyd se acercó. Había bebido un poco. Se notaba en el leve rubor de sus mejillas y en cómo caminaba con demasiada confianza. «Mamá», dijo, rodeándome con el brazo. Era un gesto que parecía cariñoso, pero que se sentía calculado. «Te ves bien». «Muy bien». «Gracias, cariño», le respondí, fingiendo no notar lo forzada que era su sonrisa. «La fiesta está preciosa. Tú y Edna se lucieron». Asintió, pero sus ojos tenían esa mirada distante que me era tan familiar. Como si estuviera actuando el papel de buen hijo, pero sin serlo de verdad. «Me alegra que estés aquí», dijo. Y de repente, su tono cambió. Se volvió casi burlón, como condescendiente. «¿Disfrutando esos $5.000 al mes, mamá? ¿Viviendo la buena vida?» «Eso espero». Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como se me iba la sangre del rostro. Las piernas casi no me sostenían. «¿5.000? ¿De qué hablas?», le susurré, apenas audible entre el murmullo de la fiesta. Boyd frunció el ceño. «Del dinero que te mando cada mes. Los $5.000 que he estado transfiriendo a tu cuenta desde hace 3 años». Le agarré el brazo, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. «Boyd, estoy trabajando en 2 empleos. Limpio oficinas a las 6 de la mañana y paso el resto del día en el supermercado. No he recibido ni un centavo tuyo». Las risas a nuestro alrededor se sentían ahora pesadas, como burlonas. Boyd se quedó blanco. «Eso no puede ser. Hice transferencias automáticas. Edna me ayudó a organizarlo todo. Me dijo que probablemente eras demasiado orgullosa para decir algo, pero que necesitabas ayuda». Al escuchar su nombre, ambos volteamos a mirar a Edna. Estaba cerca del árbol de Navidad, con un camarón a medio camino de su boca. Pero no se lo comió. Nos miraba con cara de haber visto un fantasma. En ese instante lo supe. Lo vi en su rostro, la culpa, el pánico, el cálculo desesperado. Todo estaba ahí. El color desapareció de su maquillaje perfectamente aplicado. Y entonces, empezó a atragantarse. Pero no con el camarón. Se estaba ahogando con la verdad. La pieza de marisco cayó de su mano mientras se agarraba la garganta, emitiendo sonidos horribles.
Pero yo podía verlo, no era la comida. Era el miedo. Miedo puro, sin disfraz. Boyd corrió hacia ella, dándole palmadas en la espalda, preguntando si estaba bien. Pero los ojos de Edna no se apartaban de los míos. Y en ellos vi 3 años de mentiras. 3 años robándome. 3 años viéndome partirme el lomo mientras ella vivía como reina, con el dinero que era para mí. Sentí que todo giraba. Los invitados empezaban a notar el alboroto. Alguien preguntó si llamaban a un médico. Pero yo solo podía pensar en el alquiler que no había pagado el mes pasado. En la receta médica que no pude comprar. En las noches que me fui a dormir con hambre porque no me alcanzaba para comida y renta. ¿El dinero? Le susurré a Boyd, mientras él seguía asistiendo a su esposa. ¿A qué cuenta lo mandaste? Él levantó la mirada. Tenía en el rostro una mezcla de confusión y miedo creciente. A la cuenta que Edna abrió para ti. Dijo que así sería más fácil de manejar, que estabas envejeciendo y tal vez tenías problemas para llevar tus cuentas. Edna ya no se ahogaba, pero seguía respirando con dificultad. Sus ojos seguían clavados en mí. Sabía que lo sabía. Y sabía que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era rabia. Aún no. Era una comprensión dolorosamente clara de lo traicionada que había sido, por las 2 personas que más debían haberme protegido. La fiesta continuaba. Pero ya nada era igual. Las risas sonaban huecas. Las luces parecían más apagadas. Y me di cuenta de que esa casa tan hermosa, ese estilo de vida fastuoso, esa Navidad de postal, se había construido, al menos en parte, con el dinero que debía evitar que yo me matara trabajando a los 65 años. Edna logró recuperar el aliento. Se arregló el vestido, intentó recomponerse. Pero las manos le temblaban. Y cuando me miró de nuevo, vi algo que jamás había visto en ella. Tenía miedo de mí. Y por primera vez en 3 años de cansancio y sacrificio, sentí algo distinto. Sentí poder. De pie en ese salón lujoso, viendo cómo su rostro se llenaba de culpa y terror, mi mente se fue al pasado. A los años en que Boyd me necesitaba más que a nadie. A veces los recuerdos son crueles. En los peores momentos, te recuerdan todo lo que perdiste. Tenía 32 años cuando mi esposo Robert murió de un infarto fulminante a los 35. Sin avisos, sin tiempo para prepararnos. Una mañana estábamos riendo con las bromas tontas de Boyd, que tenía 5 años. Al minuto siguiente, Robert ya no estaba. Me quedé sola con un niño de kinder y una montaña de deudas médicas que el seguro no cubría. Esos primeros meses fueron los más duros de mi vida. Boyd se despertaba cada noche llorando por su papá. Y yo lo abrazaba en nuestro diminuto departamento, los dos llorando de distintas maneras. Una noche, me miró con esos mismos ojos cafés que ahora me miraban con tanta distancia, y me preguntó cuándo volvería papá. Papá no va a volver, cariño, le susurré, mientras mis lágrimas caían sobre su cabeza. Pero mamá está aquí. Y mamá siempre va a estar aquí. Y estuve para todo. Trabajé 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas al amanecer, trabajaba en una cafetería durante el día, y por las noches cosía ropa en casa cuando Boyd ya dormía. Mis dedos siempre estaban pinchados y doloridos. Mi espalda, molida. Dormía apenas 4 horas por noche. Pero Boyd nunca supo lo mal que estábamos. Me aseguré de eso. Cuando quiso entrar a béisbol, vendí mi anillo de bodas para pagarle el equipo y las cuotas. Cuando necesitó ropa para la escuela, usé las mismas 3 mudas de ropa por 2 años para que él pudiera vestirse como los demás niños. Cuando se enfermó, hice turnos dobles para pagar el médico, porque no teníamos seguro. Una vez, llegó emocionado con un permiso para ir de excursión al Museo de Ciencias. Costaba $25. Yo solo tenía 12, y el alquiler vencía en 3 días. Esa noche, cuando Boyd se durmió, caminé 6 calles hasta la casa de empeño y vendí el collar de mi madre. Lo único que me quedaba de mi familia. Me dieron $30 por algo que valía 10 veces más. Pero no reclamé. Boyd fue a esa excursión. Nunca supo lo que me costó. El bachillerato fue aún más duro. Boyd era brillante. Quería clases avanzadas con libros carísimos. Club de debate, informática, olimpiadas académicas.
Cada cosa implicaba más dinero que no tenía. Pero yo lo daba todo. Pedí préstamos imposibles para comprarle una computadora cuando empezó a interesarse por la programación. Trabajé cada Nochebuena y Año Nuevo por el pago extra, para que él tuviera la calculadora que necesitaba, el set de química que pidió por su cumpleaños, la ropa que lo hiciera encajar con los niños ricos. La universidad casi me mata. Boyd entró a una universidad prestigiosa con una beca parcial, pero aún tenía que pagar $30,000 al año por alojamiento, comida y gastos. Hipotequé de nuevo la casita que había logrado comprar después de años de alquiler. Y trabajé cada hora disponible. En esos 4 años envejecí una década. El cabello se me volvió completamente gris, la artritis apareció por el esfuerzo físico constante y la presión arterial se me disparó por el estrés. Pero cada vez que Boyd llamaba a casa para contarme sobre sus calificaciones, sus prácticas o sus planes, sentía que todo había valido la pena. Se graduó summa cum laude en ingeniería en computación y consiguió de inmediato un trabajo en una startup tecnológica que eventualmente lo haría millonario. Lloré de orgullo en su ceremonia de graduación. No solo porque lo logró, sino porque todos esos años de sacrificios finalmente tenían sentido. Pero algo cambió después de eso. Boyd se mudó al otro extremo del país y nuestras llamadas empezaron a espaciarse. Estaba ocupado, decía. Reuniones importantes, proyectos grandes, eventos de networking. Yo entendía. Estaba construyendo su carrera, justo como siempre quise para él. Luego conoció a Edna. Desde el momento en que la vi supe que no le agradaba. No lo decía abiertamente. Edna era demasiado refinada para eso, pero lo veía en su forma de mirar mi ropa gastada, mis manos curtidas, mi casita modesta con muebles pasados de moda. La vi medir mi valor, y encontrarlo insuficiente. Poco a poco empezó a desanimar a Boyd de visitarme. Siempre que él planeaba venir, surgía una emergencia de trabajo o un compromiso social que, según Edna, era más importante. Cuando llamaba, ella contestaba con una cortesía tan fría que dejaba claro que estaba interrumpiendo algo mucho más valioso. Boyd está en una reunión, decía. Está muy abrumado, Dorene. Quizá intenta la próxima semana. Y con el tiempo, las llamadas dejaron de llegar. Las tarjetas de cumpleaños se volvieron nuestra única forma de contacto. Boyd me mandaba regalos caros que no podía usar ni mantener, pañuelos de seda, aparatos electrónicos que ni entendía. Pero ya no preguntaba cómo estaba. Ni si necesitaba algo. Me repetía que era normal. Los hijos crecen, se mudan, hacen su vida. Yo ya había cumplido mi rol como madre. Ahora le tocaba a él vivir la suya. La soledad era parte del precio de tener un hijo exitoso. Pero allí, parada en su mansión, mirando las lámparas de cristal, los pisos de mármol, calculando cuánto costaba cada mueble en comparación con mi ingreso mensual, sentí algo desgarrador en el pecho. Todos esos años de sacrificio. Todas esas noches sin cenar para que él comiera. Todas esas jornadas agotadoras para que tuviera oportunidades. Y ni una sola le enseñó a cuidar de su familia. Edna le había hecho creer que yo estaba por debajo de ellos. Que mis problemas eran culpa mía. Que ayudarme era caridad, y no amor. Y mientras yo limpiaba baños a los 65 años y me pasaba 14 horas al día de pie, ellos vivían como reyes, convencidos de que yo recibía un dinero que nunca vi. Lo más doloroso no fue la traición. Fue darme cuenta de que el niño al que arrullé en sus pesadillas, el adolescente por el que lo sacrifiqué todo, el joven del que estuve tan orgullosa, se había convertido en alguien capaz de olvidarme por completo. Mientras veía a Edna recomponerse, sin atreverse a mirarme a los ojos, sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor y la confusión seguían ahí, pero debajo, emergía algo más frío. Más firme. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando en que era mejor para Boyd. Estaba pensando en que era mejor para mí. Los días después de la fiesta pasaron entre silencios incómodos y conversaciones difíciles. Boyd insistió en llevarme a casa esa noche. Iba pálido, tenso, con la mirada vacía mientras estacionaba su coche lujoso frente a mi humilde dúplex. Mamá, te juro que no tenía idea, me dijo, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos de tanto apretar. He estado enviando ese dinero religiosamente. $5,000 al mes, cada mes, a la cuenta que Edna configuró. Asentí, agotada, sin energía ni lágrimas. Te creo, cariño.
Pero tenemos que averiguar qué pasó con ese dinero. 3 días después, Boyd me llamó. Quería venir a casa. Su voz era distinta, dura, tensa, con una rabia contenida que no le había oído en años. Cuando llegó, parecía no haber dormido desde la fiesta. El cabello desarreglado, la ropa arrugada, y en sus ojos, algo que me recordó al niño que corría a mis brazos cuando se lastimaba. Tenemos que hablar, dijo, dejando un folder grueso sobre el sofá desgastado. Le serví café en mis tazas desparejadas, las únicas que me quedaban después de vender lo mejor de mi vajilla para reparar el auto el año pasado, y nos sentamos. Boyd abrió los documentos. Estados de cuenta, transferencias bancarias. Apuntaba con el dedo tembloroso. Aquí está, dijo, la voz rota por la rabia. Esta es la cuenta a la que he estado enviando dinero por 3 años. Mira el nombre. Me acerqué, entornando los ojos. Estaba a mi nombre, Dorene Elizabeth Crawford. Pero la dirección no era la mía. No era mi dúplex de la calle Maple. Era una dirección desconocida. Esa no es mi dirección, dije, en voz baja. Nunca he visto esta cuenta. Boyd apretó la mandíbula. Esa dirección es de un local de renta de buzones en el centro. Edna ha estado interceptando todos los extractos. Me dijo que te ayudaba a manejar tus finanzas, porque ya estabas mayor y podrías confundirte. Las palabras me abofetearon. ¿Dijo que estaba senil? No con esas palabras. Boyd se pasó las manos por el cabello. Dios, soy un idiota. Me hizo creer que te estaba protegiendo. Que eras demasiado orgullosa para pedir ayuda, y que era mejor manejarlo todo a través de ella. Miré los estados de cuenta. Mes tras mes, los $5.000 caían en esa cuenta falsa. Pero los movimientos de retiro contaban otra historia. El dinero no se ahorraba. Se gastaba. Y rápido. ¿En qué se lo gastaba? Pregunté, aunque temía la respuesta. Boyd sacó otro montón de papeles, extractos de tarjetas, recibos. Spa, ropa de diseñador, viajes con sus amigas a viñedos, gimnasio de lujo, entrenador personal, manicuras semanales, compras. Mientras leía la lista, sentí que me abandonaba el cuerpo. Como si flotara. Mientras yo me saltaba comidas para pagar mi medicamento de artritis, Edna se hacía faciales de $100. Mientras yo usaba el mismo abrigo hace 8 inviernos, ella estrenaba bolsos de diseñador. Mientras yo no dormía por preocupaciones, ella vivía del dinero de mi hijo, dinero que era para mí. Hay más, dijo Boyd, ahora en voz baja. Su tono me heló el estómago. Encontré correos. Conversaciones entre ella y su hermana, y sus amigas. Se ha estado jactando. Me pasó las impresiones. Las leí. Sentí algo endurecerse dentro de mí. Es tan fácil manipular la culpa de Boyd por su madre. Solo menciono que está mal y de inmediato quiere tirar dinero al problema. Obvio me aseguro de que el dinero se use donde realmente hace falta, en mantener nuestro estilo de vida. Su madre sobrevive sola. Es más fuerte de lo que él cree. La anciana cree que Boyd ya no la quiere. Es perfecto. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda. Y Boyd siente que cumple con enviar dinero. Yo me quedo con los beneficios, sin tener que aguantar a una suegra necesitada pidiendo favores. Y el último, enviado 2 semanas antes de Navidad. Boyd insiste en invitarla a Navidad. No soporto la idea de tenerla aquí, juzgándonos, haciéndolo sentir culpable por nuestro éxito. Quizá es hora de cortar las transferencias. Ha sobrevivido sin ellas. No necesita ayuda de verdad. Solté los papeles. Me temblaban las manos. Boyd me miraba con una mezcla de rabia, culpa y miedo. Mamá, dijo en voz baja. Lo siento tanto. La confiaba plenamente. Pensé que te estaba cuidando. Miré mi sala, muebles de segunda mano, alfombra desgastada, ventanas que no podía costear reparar. Y recordé su mansión, con encimeras de mármol y salones más grandes que todo mi hogar. ¿Dónde está ella ahora? En casa de su hermana. Se fue tras la fiesta. Dijo que necesitaba pensar. No contesta mis llamadas. Asentí. Claro que huyó. Sabía lo que había hecho. Sabía que la descubrimos. Lo que no sabía era qué planeaba hacer ahora. Negarlo.
Manipular. Hacerse la víctima. Boyd, dije, con calma, necesito que entiendas algo. Esto no es solo por el dinero. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No solo me robó a mí. Te robó a ti. 3 años de tu amor. De tu atención. Tú creías que me ayudabas, y por eso no te preocupaste por si yo estaba bien. No llamabas porque pensabas que el dinero era suficiente. Ella hizo que me sintiera abandonada por mi propio hijo, mientras disfrutaba tu generosidad. El rostro de Boyd se derrumbó. Por un momento, vi al niño que lloraba por su papá. Te abandoné, susurró. Dejé que me convenciera de que dar dinero era cuidar. Tú no lo sabías, dije. Pero incluso mientras hablaba, sentía el peso de esos años sola. Esas noches preguntándome por qué mi hijo nunca llamaba. Nunca venía. Nunca preguntaba si estaba bien. Debí saberlo, dijo con rabia. Debí visitarte. Llamarte. Estar atento. Tú te estabas matando trabajando, mientras mi esposa vivía como reina. Guardamos silencio. Largo. Pesado. ¿Qué quieres que haga, mamá? Preguntó al fin. La dejaré. Te devolveré cada centavo, con intereses. Haré lo que sea para reparar esto. Lo miré bien, por primera vez en años. Bajo la ropa cara y la imagen exitosa, vi la culpa, el horror genuino. Pero también vi a un hombre que había aprendido a pensar que el dinero sustituía al cariño. Que dar era suficiente. Que amar era transferir. Necesito tiempo, dije. Para pensar en lo que quiero. En lo que es justo. En lo que sigue. Boyd asintió, recogiendo los papeles. Claro. Tómate el tiempo que necesites. Y mamá, voy a arreglar esto. Te lo prometo. Cuando se fue, me quedé sola en mi pequeña sala, rodeada de pruebas de la traición de Edna. Pero ya no pensaba en el dinero. Pensaba en el poder. Y en cómo lo había entregado, sin darme cuenta. Por primera vez en años, pensé en lo que yo quería. No en lo que los demás necesitaban de mí. Y lo que yo quería, era algo que Edna jamás imaginó. Quería ganar. Habían pasado 2 semanas desde que Boyd descubrió la cuenta falsa. Y yo también había estado investigando. A mis 65 años, puede que no supiera tanto de computadoras como mi hijo, pero entendía a las personas. Y entendía los registros. Años de manejar un hogar con presupuestos mínimos me habían enseñado a notar los detalles que los demás pasan por alto. Estaba sentada en mi cocina, con una taza de té, rodeada de papeles del banco que había solicitado, cuando sonó el teléfono. El número de Boyd apareció en la pantalla. Y por la urgencia del timbre, supe que esa llamada no sería fácil. Mamá, su voz sonaba tensa, agotada. Tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a verte? Claro, cariño. 20 minutos después, Boyd estaba en mi puerta. Y nunca lo había visto así. Su rostro estaba demacrado, la ropa arrugada, y su postura, derrotada. Como aquel día en que murió su padre. Detrás de él, venía una mujer que no conocía. De mediana edad, aspecto profesional, con un maletín en la mano. Mamá, ella es Patricia Williams. Es contadora forense. La contraté para que investigara más a fondo las finanzas de Edna. Boyd hablaba sin emoción, con la voz vacía. Y lo que encontró, es peor de lo que imaginamos. Patricia me estrechó la mano con firmeza. Su expresión era amable pero profesional. Señora Crawford, ¿podemos sentarnos? Lo que debo compartir con usted es bastante extenso. Nos sentamos en mi pequeño comedor. Patricia abrió el maletín y sacó carpetas llenas de documentos. Cuando su hijo me contactó por primera vez, pensé que era un caso simple de engaño financiero, una esposa que interceptaba dinero destinado a su suegra. Pero esto va mucho más allá. Extendió estados de cuenta, informes de crédito, documentos legales. Su nuera no solo robó el dinero que su hijo le enviaba. Ha manipulado por completo la situación financiera de su familia durante años. Boyd se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Mamá, nos ha mentido en todo. La casa, los autos, el estilo de vida. Todo lo financiaba con dinero que decía usar para necesidades familiares. Mucho de eso supuestamente era para ti. No entiendo, susurré, aunque un frío empezó a instalarse en mi estómago.
Patricia señaló unas transacciones en un estado de cuenta. Su hijo ha sido muy generoso. No solo los $5,000 mensuales, sino sumas adicionales para supuestas emergencias médicas, reparaciones del hogar, accidentes, una crisis tras otra. Sentí que la sangre se me bajaba. ¿Qué emergencias? ¿Qué reparaciones? Exactamente, respondió Patricia con seriedad. En los últimos 3 años, Edna aseguró que usted necesitó $47,000 extra. Por daños en el techo tras una tormenta, por una cirugía urgente que su seguro no cubría, por un accidente de coche que la dejó sin poder trabajar. Boyd apenas susurró. Yo pensé que te estaba ayudando. Siempre que quería visitarte o me preguntaba por qué no dabas las gracias, Edna decía que estabas demasiado orgullosa, que le habías pedido que no fuera, que estabas deprimida y no querías que te viera mal. Patricia leyó fragmentos de correos impresos. Todo encajaba. No solo Edna había robado el apoyo mensual, había inventado tragedias, fingido crisis, todo para sacar más dinero y mantener a Boyd lejos de mí. ¿Cuánto dinero en total? Pregunté en voz baja. Patricia revisó sus apuntes. Incluyendo los pagos mensuales y los fondos de emergencia, aproximadamente $230,000 en 3 años. $230,000. Más de lo que había ganado yo en 6 años. Dinero con el que podría haberme jubilado. Podría haber dejado de matarme trabajando. Podría haber tenido una vida digna en mis años dorados. Pero hay más, dijo Patricia, y sentí que no podía soportar más revelaciones. Señora Crawford, ¿conoce el terreno familiar de su difunto esposo? El que le dejó su abuelo. Fruncí el ceño. ¿El viejo terreno en el norte? Robert lo heredó, pero nunca hicimos nada con él. Era solo monte, árboles y un arroyo. Tras su muerte, no pude pagar los impuestos, así que asumí que lo perdimos por embargo fiscal. Boyd y Patricia se miraron con preocupación. Ese terreno nunca fue subastado, dijo Patricia con cuidado. Su nuera ha estado pagando los impuestos durante 3 años. También ordenó un estudio de suelos y una evaluación ambiental. ¿Para qué haría eso? Aunque ya sabía que no sería una buena respuesta. Porque el Estado planea una expansión de autopista. Y ese terreno está justo en el trazado. El gobierno tendrá que expropiarlo, y se estima que la compensación sería entre 12 y 18 millones de dólares. Todo me empezó a dar vueltas. Me agarré de la mesa. ¿Está diciendo que ese terreno vale más de 1 millón? Sí, señora. Y legalmente, como viuda de su esposo, usted es la dueña. Pero Edna ha estado posicionándose para reclamarlo como suyo, porque ha estado pagando impuestos y mantenido la propiedad. Boyd estaba blanco como papel. Lleva años planeando esto, mamá. Mientras te robaba, mientras te hacía sufrir, mientras me alejaba de ti, estaba preparando el camino para robarte también tu herencia. Recordé todas las veces que me pregunté qué habría pasado con ese terreno. Robert lo amaba. Su abuelo lo había limpiado con sus propias manos. Había construido una cabaña, que ya estaría derruida. Siempre quise volver, pero nunca hubo dinero ni tiempo. Ha estado yendo, dijo Patricia. Limpiando el camino, mandando evaluar la estructura. Creó un historial que la muestra como la cuidadora del terreno. ¿Puede quitármelo? Pregunté con miedo. No, si actuamos de inmediato, dijo Patricia. Pero ha creado documentación para intentar un reclamo por posesión adversa. Si hubiese pasado más tiempo, podría haber tenido base legal. Me senté de nuevo, abrumada por la magnitud del engaño. Ya no era solo dinero. Ya no era solo manipular mi relación con mi hijo. Edna llevaba años planeando robar también el legado de mi esposo. Y hay algo más, añadió Patricia. Encontramos evidencia de que Edna ha estado investigando su seguro médico, su historial clínico, su esperanza de vida. Boyd hizo un ruido como si lo hubieran golpeado. ¿Qué tipo de investigación? El tipo que se hace cuando alguien planea heredar, dijo Patricia con cuidado. El golpe emocional fue brutal. Edna no solo había robado. Estaba calculando cuánto tiempo me quedaba. Miré a mi hijo. A este hombre exitoso que creía que me cuidaba mientras su esposa me destruía lentamente. Su rostro era una mezcla de dolor, rabia y horror. Boyd, le dije, suave.
Escúchame. Esto no es tu culpa. Pero yo debí verlo venir, protestó. Le levanté la mano. Tu esposa es una depredadora. Te vio como un hombre generoso con dinero, y te usó. Me vio como una viuda sin protección, y también me usó. Este fue un plan a largo plazo, ejecutado con una paciencia y astucia brutales. Debí llamarte. Visitarte. Estar ahí. Sí, le dije. Debiste. Pero eso no te hace culpable de sus crímenes. Guardamos silencio. El peso de todo nos aplastaba. Finalmente, Patricia habló. Señora Crawford, ¿qué desea hacer? Tenemos pruebas para iniciar cargos penales, reclamar el dinero civilmente, y asegurar la propiedad legalmente. Pero la decisión es suya. Miré los papeles, los correos, las cuentas, las mentiras. Miré a mi hijo, que me observaba con desesperanza y culpa. Necesito tiempo, dije. Pero Patricia, asegure ese terreno hoy mismo. Quiero mi nombre legalmente como propietaria, cuanto antes. Por supuesto, respondió ella. Después de que se fueron, caminé por mi casa como si la viera por primera vez. Ya no era mi hogar humilde. Era la prueba de cuán profundamente había sido víctima. Cada mueble viejo, cada electrodoméstico dañado, cada rincón de mis años de lucha, testimoniaba la crueldad de Edna. Pero se acabó. Por primera vez en años, tenía poder. Y pensaba usarlo. 3 días después, Boyd me llamó temprano. Mamá. Edna volvió. Quiere reunirse con nosotros. Dice que puede explicarlo todo. Estaba en mi cocina. En la misma mesa donde me enteré de la magnitud de su traición. Con una taza de café fría entre las manos, y los documentos que Patricia gestionó en tiempo récord. Entre ellos, la confirmación oficial de que la propiedad era mía. Y una tasación preliminar, $6 millones. ¿Dónde quiere reunirse? Pregunté. En la casa. Dice que también es su hogar. Y que tiene derecho a discutir esto en su espacio. Por supuesto. Incluso en la derrota, quería el terreno a su favor. Rodeada del lujo que robó. Pero yo ya no iba a aceptar que otros controlaran mi vida. No, dije, firme. Si quiere hablar, será en la oficina de Patricia. Con abogados presentes. Esto ya no es un asunto familiar. Es legal. Boyd guardó silencio. No le va a gustar. Me da igual lo que le guste. 2 horas después, me senté en la sala de reuniones de Patricia, con mi mejor vestido, el azul marino de la fiesta navideña, que ahora sentía como una armadura. Boyd estaba a mi lado. Su abogado, también. Frente a nosotros, Edna y su abogado, con pinta de tiburón, revisando su móvil cada 2 minutos. Edna lucía terrible. Su cabello rubio desarreglado, maquillaje corrido, la ropa como un disfraz mal puesto. Pero en sus ojos, aún quedaba cálculo. Dorene, empezó con voz suave, casi lastimera. Sé cómo se ve todo esto, pero debes entender que todo lo hice con buenas intenciones. Patricia se inclinó levemente, con la pluma lista. Señora Crawford, esta conversación se está grabando con consentimiento de todos, como indica el documento firmado. El abogado de Edna asintió. Ella titubeó, pero siguió. Yo solo quería evitar que Boyd se sintiera culpable, dijo. Tú eres muy independiente. Siempre rechazas ayuda. Pensé que, si manejaba el apoyo discretamente, podrías mantener tu dignidad. Yo la miré sin expresión. Por dentro, hervía. Incluso atrapada, aún manipulaba. ¿Y los impuestos del terreno? Preguntó Patricia con calma. ¿También los pagaba por la dignidad de la señora Crawford? Edna se descompuso apenas. Estaba protegiendo un bien familiar. Boyd es hijastro de Robert y cuando Dorene muera, esa propiedad naturalmente. No soy hijastro de Robert, la interrumpió Boyd, cortante. Me adoptó legalmente a los 7 años. Soy su hijo. Y esa propiedad es de mi madre. No nuestra. Edna se volvió hacia él, suplicante. Cariño, estás molesto, lo entiendo. Pero debemos pensar en el futuro. Tu madre ya no es joven. Esa propiedad necesitará gestión cuando el Estado la expropie. ¿Gestión que tú ibas a ofrecer, por una comisión?
dijo Patricia. El abogado de Edna intentó frenarla. Ella lo ignoró. Solo quería asegurar que la herencia de Boyd estuviera bien manejada. Dorene no entiende estas transacciones. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió. Pero no en rabia. En certeza total. Edna, dije con voz baja, pero firme. Escúchame bien. Ella me miró. Y por primera vez, estaba insegura. Llevo 3 días pensando en todo lo que hiciste. El dinero robado. Las emergencias falsas. Las mentiras que dijiste para alejar a mi hijo de mí. El terreno de mi esposo, y cómo planeabas robármelo. Hice una pausa. Todos callaron. Pero sobre todo, he pensado en cómo me hiciste sentir. Durante 3 años, me hiciste creer que mi propio hijo no me quería. Tomaste su amor, su generosidad, y los convertiste en armas contra los dos. El rostro de Edna estaba pálido, pero aún intentaba mantener esa fachada manipuladora de sinceridad. Dorene, jamás quise que te sintieras. Sí quisiste, la interrumpí, con voz firme pero serena. Querías que me sintiera abandonada y olvidada. Querías que Boyd creyera que estaba cumpliendo como hijo sin tener que conectarse realmente conmigo. Orquestaste nuestra separación porque te convenía. Me puse de pie con los documentos de Patricia en la mano. Boyd, dije, mirando a mi hijo. Me ofreciste reparar esto, devolverme el dinero robado, dejar a Edna, empezar de nuevo. Él asintió con vehemencia. Sí, mamá. Lo que tú quieras. No quiero tu dinero, dije. Y vi la sorpresa en su rostro. No quiero que dejes a tu esposa por mí. No quiero que desarmes tu vida para arreglar lo que ella rompió. Edna cambió de expresión. Algo que parecía esperanza. Pero no terminé allí. Quiero algo completamente diferente. Quiero que tomes una decisión, Boyd. Una verdadera. Basada en quién quieres ser, y qué tipo de vida quieres vivir. Coloqué los documentos del terreno sobre la mesa. Muy pronto seré una mujer rica. Esta propiedad que tu esposa trató de robar vale más de $1,500,000. Ya no necesito tu dinero. Y tampoco tu culpa. El rostro de Boyd reflejaba confusión y esperanza. Entonces, ¿qué necesitas, mamá? Necesito que decidas si quieres una relación conmigo basada en amor y respeto, o si prefieres seguir en un matrimonio basado en mentiras y manipulación. Miré directamente a Edna. Su cara se había puesto completamente blanca. Porque esto es lo que va a pasar. Voy a vender ese terreno y usar ese dinero para vivir tranquila el resto de mi vida. Voy a renunciar a mis 2 trabajos y mudarme a un lugar hermoso, donde por fin pueda descansar. Tomé mi bolso y me preparé para irme. Y Edna, me voy a asegurar de que todos, tus amigas, tu familia, tu círculo social, sepan exactamente quién eres. No haré un escándalo público. Solo hablaré con la verdad, con las personas que te importan. El abogado de Edna anotaba desesperado, pero ella parecía a punto de desmayarse. Pero no voy a presentar cargos penales, continué. Ni voy a demandarte por el dinero que me robaste. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque la mejor venganza no es destruirte. Es triunfar sin ti. Es vivir bien, mientras tú vives sabiendo lo que hiciste. Volví a mirar a Boyd por última vez. Hijo, si quieres una relación conmigo, tiene que ser real. Sin más transferencias bancarias. Sin gestos guiados por culpa. Solo cuidado genuino, y respeto entre una madre y un hijo que deciden elegirse mutuamente. Boyd se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero eso más que nada, mamá. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Salí de esa sala de juntas sintiéndome más liviana que en años. Detrás de mí, escuché la voz de Edna, aguda y desesperada, intentando convencer a Boyd de que yo exageraba, que ella podía cambiar, que su matrimonio valía la pena. Pero no miré atrás para ver qué elegía él. Por primera vez en mi vida adulta, caminaba hacia mi futuro, en lugar de intentar arreglar el desastre de otros. Y eso, se sentía como libertad. 18 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, viendo cómo la neblina matutina se elevaba sobre las montañas Blue Ridge. La casa no era enorme. Aprendí que la felicidad no se mide en metros cuadrados, pero era mía, pagada en su totalidad con el dinero del terreno que Robert heredó.
Cada mañana me sentaba en ese mismo lugar con una taza de café, maravillada por la paz que trae una vida vivida en tus propios términos. El Estado había comprado la propiedad por 1,7 millones de dólares, incluso más de lo que Patricia había estimado. Tras impuestos y honorarios legales, me quedó suficiente para comprar esta casa, establecer un fondo de retiro cómodo, y aún tener dinero para vivir una vida que nunca imaginé posible. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Boyd. Buenos días, mamá. Espero que estés disfrutando del buen clima. Sara y yo vamos este fin de semana si estás libre para cenar. Sara. Su nueva pareja. Enfermera. Una mujer amable que me trataba como una persona, no como una carga. Nada que ver con Edna. Cálida donde Edna era fría. Auténtica donde Edna era manipuladora. La primera vez que Boyd la trajo, la observé con atención, buscando señales de ese encanto envenenado que había cegado a mi hijo antes. Pero lo que encontré fue a una mujer que escuchaba de verdad, que preguntaba por mi vida con interés genuino, que lavaba los platos no para cumplir un rol, sino porque así era ella. Le respondí. Me encantaría. Haré mi famoso estofado. A Boyd le tomó 6 meses dejar a Edna después de aquella reunión. 6 meses de intentar salvar algo de un matrimonio construido sobre mentiras. De terapia en pareja donde Edna pasaba de las lágrimas a la furia. Yo no me metí. Por primera vez en décadas, me concentré en mi vida. Cuando Boyd finalmente me llamó para decirme que había pedido el divorcio, su voz sonaba agotada, pero aliviada. Peleó por todo, mamá. La casa, los autos, incluso intentó reclamar parte del dinero del terreno, porque, según ella, había manejado las finanzas familiares durante años. Edna no obtuvo nada más que lo que la ley exigía, la mitad de los bienes que eran realmente de Boyd. Nada del dinero que me robó. Y por supuesto, nada del terreno. Su abogado intentó argumentar que merecía compensación por su gestión, pero Patricia destrozó esa mentira sin pestañear. La última vez que supe de Edna, vivía en un pequeño departamento, trabajando como recepcionista en una clínica dental. No fue una caída espectacular, pero sí una existencia ordinaria. Justo lo que siempre despreció. Yo cumplí mi promesa, no presenté cargos. Pero también cumplí mi otra promesa, que todo el mundo sabría quién era realmente. No con escándalos. Solo con la verdad, en las conversaciones que importan. Cuando sus amigas preguntaban por qué Boyd la dejó, yo simplemente contaba la verdad. Cuando alguien quería saber por qué se había mudado, explicaba el dinero robado y los documentos falsificados. La verdad resultó ser más poderosa que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Mi vecina, la señora Patterson, salió de su casa y me saludó mientras iba a su jardín. Tenía 82 años. También viuda. Y en este último año, se convirtió en la clase de amiga que nunca tuve tiempo de cultivar cuando trabajaba 2 empleos y vivía preocupada por sobrevivir. Compartíamos recetas, veíamos películas clásicas, o simplemente nos sentábamos en nuestros porches en silencio. Buenos días, Dorene, me gritó. Hoy el café está especialmente bueno, ¿verdad? Perfecto para este clima, respondí, y sonreí. Era increíble cómo placeres tan simples se habían vuelto tan valiosos. Renuncié a ambos trabajos el día que se cerró la venta del terreno. Salir de ese supermercado por última vez, colgar el chaleco de cajera, fue como quitarme una piel que ya no me pertenecía. El trabajo de limpieza fue aún más fácil de dejar. Solo llamé y dije, me jubilo. Jubilación. A los 66 años, por fin hacía lo que muchos hacían en sus 60s, disfrutar el fruto de toda una vida. Empecé a pintar. Algo que siempre quise intentar y nunca pude. Mi pequeño estudio estaba en lo que sería el comedor formal, con el caballete frente a la luz de la montaña. No era buena. Pero eso no importaba. Lo importante era tener tiempo para ser mala en algo nuevo. Para mejorar lentamente. Para crear. Solo por el placer de hacerlo. Mi teléfono sonó. Patricia. Buenos días, Patricia. Dime que no es un problema legal. Su risa fue cálida. Nada de eso, Dorene. Llamo con buenas noticias. ¿Recuerdas la demanda colectiva contra la empresa financiera que usó Edna? Claro. Han llegado a un acuerdo. No es una gran suma, unos $12,000 para ti.
Pero lo más importante es que van a implementar nuevas medidas para evitar fraudes como el tuyo en el futuro. $12,000 no cambiarían mi vida, pero proteger a otras familias, sí. Es una gran noticia, dije. Y hay más, añadió. Una organización de ayuda legal me contactó. Están viendo más casos como el tuyo. Parejas que manipulan las finanzas familiares, que aíslan a padres mayores, quieren hablar contigo. Tal vez compartir tu historia. Crear recursos para prevenir esto. Lo pensé. Un año atrás, la idea de hacer pública mi historia me habría aterrado. Ahora, con la independencia ganada y la claridad que da sobrevivir, se sentía como una oportunidad de transformar mi dolor en algo útil. Estoy interesada, le dije. Cuando colgué, me quedé en el porche, pensando en todo el camino recorrido. La traición que casi me destruyó. También me liberó. El hijo que creí haber perdido, volvió a mí. No por culpa, sino por elección. El dinero que nunca supe que tenía, me dio la libertad de escribir mi propia historia. El auto de Boyd entró en el camino justo cuando acababa mi segunda taza de café. Venía solo. Buenos días, mamá, dijo, sentándose a mi lado. Sara tuvo que quedarse por una urgencia en el hospital. Pero promete compensártelo el próximo fin de semana. No tiene que compensar nada, respondí. Me gusta que se tome su trabajo en serio. Nos quedamos en silencio, mirando las montañas. Hasta que Boyd habló. He pensado mucho en papá últimamente. ¿En qué habría pensado de todo esto? Sonreí. Habría estado orgulloso de ti, por cómo manejaste todo una vez que supiste la verdad. Y le habría encantado saber que el terreno de su abuelo por fin sirvió para cuidar a su familia, como él siempre quiso. ¿Crees que él habría visto lo de Edna antes que yo? Me lo había preguntado varias veces ese año. Yo entendía esa culpa. Pero también había aprendido algo sobre el perdón. No hacia otros, sino hacia uno mismo. Tu padre era un buen hombre, pero no era adivino, cariño. Gente inteligente cae en manos de manipuladores todos los días. Lo importante es que tú lo descubriste, y elegiste lo correcto. Boyd asintió. Pero aún cargaba parte del peso. Boyd, dije. Quiero que entiendas algo. Lo que pasó con Edna no fue tu culpa, pero sobre todo, no fue en vano. Se volvió hacia mí. Esos 3 años de separación, de malentendidos, nos enseñaron algo. Que nuestra relación no puede estar basada en culpa, ni deber, ni obligación. Tiene que estar basada en elección. Cada conversación que tenemos ahora, cada visita, cada mensaje, es porque queremos estar en la vida del otro. No porque tengamos que. Sus ojos brillaban con lágrimas. Quiero estar en tu vida, mamá. No por culpa, sino porque me encanta la persona que eres. Me gusta hablar contigo. Me gusta escuchar de tus clases de pintura, de tus amigas. Me gusta saber que por fin vives la vida que mereces. Y a mí me gusta el hombre en que te has convertido. No solo el exitoso. El que tuvo el valor de dejar un matrimonio que lo estaba matando por dentro. El que eligió la verdad, en lugar de la comodidad. Nos quedamos un rato más en silencio. Pensé en todo lo que perdí. 3 años sin mi hijo, una gran suma de dinero, la ilusión de que la lealtad familiar es automática. Pero también pensé en todo lo que gané. Independencia, paz verdadera, y una relación con mi hijo más profunda y honesta que nunca. A mis 67 años, con seguridad financiera y rodeada de gente que me ama por decisión, no por obligación, entendí algo. La mejor venganza contra quienes intentan minimizarte no es destruirlos. Es vivir tan bien, que su traición se vuelva irrelevante. Y por primera vez en mi vida, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias más que son favoritas en el canal, y te aseguro que te van a sorprender. Gracias por llegar hasta aquí.